Bienvenidos a esta Real Colegiata de San Isidro Labrador, ubicada en la calle de Toledo de Madrid, bonita y pintoresca donde las haya, que ha sufrido a lo largo de su historia grandes pérdidas, construida con gran suntuosidad para la Compañía de Jesús en el siglo XVII. El templo tuvo que ser abandonado por los jesuitas después de su expulsión. Es importante recalcar que el Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro Labrador, que se encontraba en la iglesia de San Andrés, y las reliquias de Santa María de la Cabeza, antes en el Ayuntamiento de Madrid, fueron trasladados a este templo en el año 1769 por orden del rey Carlos III, después que Ventura Rodríguez lo reformase para acoger tan insignes reliquias. En la guerra de 1936 fue incendiada, perdiendo la mayor parte de las riquezas artísticas que guardaba. En 1993, con la consagración de la Catedral de la Almudena, dejó de ser Catedral Provisional de Madrid, que tenía desde 1885. La nave de esta Real Colegiata se traduce en alternancia de capillas grandes y pequeñas. Por encima de las capillas discurre una especie de triforio alto formado por tribunas y galerías a modo de palcos teatrales. En origen, habitaciones de los jesuitas. Las capillas están separadas por medio de pilastras, con capiteles corintios del sexto orden. Visitaremos las capillas de forma canónica, empezando desde los pies del templo por el lado del Evangelio. Entramos en la capilla de los santos médicos Cosme y Damián. Su reja es del siglo XVII, con la imagen del Santo Cristo de las 7 Palabras del siglo XX, que encontramos en el testero de la izquierda, obra contemporánea de Manuel Ramos Corona. A la derecha, la talla de San Lucas. El retablo es de estilo barroco tardío, del siglo XVII. En el ático, la imagen en relieve de la Santísima Trinidad. En las calles laterales, las tallas de Santa Bárbara y San José a la izquierda, Santa Apolonia y San Francisco de Asís a la derecha. En la calle central, los santos Cosme y Damián y la Anunciación de María. En la predela apreciamos pinturas de santos carmelitanos. Continuamos con la capilla de San Antonio de Padua. En la entrada y sobre el pedestal se encuentra la talla de la Virgen de la Soledad, que sustituye a la de Gaspar Becerra, quemada en 1936. El retablo es de talla moderna y estilo toscano, del siglo XVIII. En él podemos apreciar la talla de San Antonio de Padua. En el ático, el cuadro de la aparición de San Antonio de Padua.
Con la denominación de Capilla del Santísimo, nos adentramos en la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, preciosa iglesia dentro de otra iglesia, haciendo las veces de parroquia y capilla bautismal, de planta de cruz latina y cúpula sobre pechinas en el crucero, diseño de Sebastián Herrera Barnuevo. En el retablo de estilo barroco tardío apreciamos las imágenes de San Joaquín y Santa Ana, que son obras de Pablo González Velázquez del siglo XVIII. Este retablo está presidido por la Virgen del Buen Consejo, obra de Félix Granda que sustituye a la anterior, destruida en el incendio de 1936. Capilla de Santa Rita de Casia, abogada de imposibles, sobre los pedestales, el Santo Médico San Blas y la Virgen de Lourdes. En el retablo, la talla de Santa Rita de Casia. Capilla de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. En su entrada podemos observar las tallas de la Milagrosa y de Santa Gema Galgani, obras de los talleres de Olot. El retablo, obra de Valeriano Martínez, imita a la capilla de las Dos Trinidades. En la predela apreciamos las pinturas de santos carmelitanos: Santa Teresa de Jesús, el obispo San Roberto Belarmino, la Virgen del Carmen con las almas del purgatorio, el Salvador y San Juan de la Cruz. La talla de la Virgen que ocupa el centro del retablo es una obra contemporánea. El retablo fue reparado en 1940 por la Caridad de los Británicos, cuyo escudo patrio campea en el ático del retablo, como bien se describe en las pinturas de los laterales. El púlpito con el tornavoz de los apóstoles, obra de un arquitecto jesuita. Es el original, ya que no se destruyó en el incendio de 1936. Continuamos por el lado de la epístola, con la capilla Nuestra Señora de los Reyes, que comparte espacio con San Expedito, intercesor de las causas justas y urgentes, San Pancracio, abogado de la salud y el trabajo, y la Virgen del Pilar. La talla de la Virgen Nuestra Señora de los Reyes es de Antonio Castillo y reinterpreta la talla de la patrona de Sevilla.
Capilla de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y de María Santísima de la Esperanza. Retablo del siglo XVII. Junto a ella podemos ver la talla de San Juan Evangelista del siglo XVIII. La talla de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena es de Antonio Eslava. Capilla de Jesús del Gran Poder, una de las capillas más hermosas de Madrid. La talla de Jesús del Gran Poder es obra de José Antonio Rodríguez Fernández, siendo una copia de la talla de Juan de Mesa, que se encuentra en la Basílica de Sevilla. Es una de las capillas más interesantes del templo, con un relieve del Padre Eterno bendiciendo en la parte superior. Milagrosamente salvada en el incendio de 1936 y que presenta una cubierta con cúpula encamonada. Las pinturas de esta cúpula y pechinas son de Claudio Coello, con los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel en las pechinas. En los gallones observamos los ángeles con los instrumentos de la pasión, la cruz, la corona de espinas, la columna, el látigo, la escalera, el martillo y las tenazas, el sudario y la Santa Faz. En los laterales podemos apreciar dos soberbios lienzos de Francisco Ricci: Cristo ante Caifás a la derecha y Jesús camino del Calvario a la izquierda, del siglo XVII. El retablo está formado por grandes columnas salomónicas ricamente decoradas. Continuamos con la capilla de San José, donde podemos ver el retablo barroco del siglo XVII. La talla de San José es de Luis Salvador Carmona, del siglo XVIII. En el ático apreciamos un lienzo de la Virgen y el Niño, y en los laterales San Antón y San Antonio de Padua, pinturas de Francisco Herrera el Mozo. Los laterales de la capilla están cubiertos por pinturas de santos, realizadas por los pintores del siglo XVIII Pablo Pernichario y Benavente y Juan Bautista Peña. Como curiosidad, detrás del retablo se conserva un fresco de pinturas de jesuitas. Nos adentramos en la capilla de las Dos Trinidades, cuya decoración es del siglo XVII. En el ático se presenta la pintura
con el martirio de los jesuitas del Japón, Pablo Miki, Diego Pinsay y Juan Escoto, crucificados en Nagasaki a finales del siglo XVII, obra de Diego González de la Vega. El soberbio cuadro central de la Sagrada Familia se considera la obra maestra de Sebastián Herrera Barnuevo, autor también del retablo. San Judas Tadeo y el Niño del Remedio presiden esta capilla de las dos Trinidades. Impresionantes el crucero, las pechinas y su famosa cúpula encamonada. En el transepto de la epístola nos encontramos con la capilla de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de Murcia. La talla es del siglo XX. Las pinturas que decoran esta capilla imitan la huerta murciana. Nos encontramos en el transepto del Evangelio, donde podemos ver la talla de Jesús el Pobre. Capilla de San Francisco de Borja. El retablo acodado es de Sebastián de Benavente. El cuadro que ocupa el centro del retablo representa la conversión del Santo Duque de Gandía, en el momento en que contempla los restos mortales de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. En los laterales están los cuadros de San Pedro y San Pablo, y en el arco del retablo varios cuadros de ángeles, que son obra de Francisco Ricci. El cuadro del Santo Duque tiene dos curiosidades. Cuando fue pintado, San Francisco de Borja aún no era jesuita. La segunda curiosidad fue que la emperatriz Isabel de Portugal no fue pintada en el Panteón del Escorial como se muestra en el cuadro, ya que murió en el Palacio de Fuensalida de Toledo. Capilla de la Dormición.
retablo palentino de finales del siglo XVI. En el ático está el nacimiento. En el centro, la talla de la Inmaculada del siglo XVII, siguiendo los modelos de Gregorio Fernández. La talla de la Virgen es obra de Tomás Parés, realizada en 1948 en Madrid, para sustituir a la anterior que se perdió en el incendio de 1936. A la derecha, las pinturas de la Anunciación, San Francisco en Meditación y Fe. A la izquierda se encuentra la Epifanía, la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo y Esperanza. En la parte inferior está la dormición de la Virgen, que procede de la capilla de los santos médicos Cosme y Damián, obra magnífica de los talleres madrileños del siglo XVII. En el presbiterio nos encontramos con el Sagrado Corazón de Jesús, talla del siglo XX, cuyo autor es Rafael García Irurozqui, escultor contemporáneo. Talla de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad y de la Archidiócesis de Madrid. Capilla de la Inmaculada Concepción. En la entrada tenemos las tallas de Santa Soledad Torres Acosta y San Dámaso Papa. En dos hornacinas, situadas en el óvalo de la capilla, se encuentran las tallas de San Isidro y Santa María de la Cabeza, obra moderna del escultor madrileño Javier Tudanca, del siglo XX. Capilla de forma ovalada con cúpula, que tiene un remetido a modo de presbiterio, presidido por un retablo barroco, donde se encuentra la talla de la Inmaculada Concepción, del siglo XVII, de escuela granadina, atribuida a José de Mora. La capilla ocupa el solar donde vivieron San Isidro y Santa María de la Cabeza, donde el santo excavó una cueva y un pozo, situados debajo del altar de la capilla construida en 1671. Las pinturas de la cúpula son obra de José Monasterio. Aquí se encuentra la sede de la Real, muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, desde el siglo XVIII. El Cristo que preside el altar mayor lo ha ofrendado a la Real Colegiata de San Isidro don Ángel Luis Miralles Sendí. En la izquierda del presbiterio se encuentra el sagrario, el arca del monumento del Jueves y Viernes Santo. La vela siempre encendida nos indica que el Santísimo Sacramento está presente en el sagrario.
En la puerta del sagrario, en relieve, vemos el Cordero sobre el libro de los 7 sellos del Apocalipsis, que quita los pecados del mundo. Junto al sagrario apreciamos la talla y policromía en dorado de la Inmaculada Concepción, que ha sido elaborada y ofrendada por don Francisco Rivas Romero. Inspirada en la talla original del escultor Juan Martínez Montañés, conocida como la Cieguecita, que se encuentra en la Catedral de Sevilla. Nos encontramos en el retablo del altar mayor, diseñado por Ventura Rodríguez. Fue quemado durante la Guerra Civil en 1936 y posteriormente reconstruido por José Lapallese Bruna, siendo las esculturas que lo adornan de José Luis Vicent Llorente. Este hermoso retablo se compone de 3 cuerpos. El inferior alberga en su parte central la consola del órgano. El segundo o principal que están observando está dividido en 3 calles mediante 4 hermosas columnas. En la calle central, la más ancha, presenta el grupo escultórico de la Gloria de San Isidro, dentro de un gran nicho en forma de arco de medio punto. Debajo se sitúa el sepulcro plateado que alberga el sagrado cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador y que se apoya sobre el altar que contiene en su interior la urna con las reliquias de su esposa Santa María de la Cabeza. 2 hermosas esculturas alusivas a las principales virtudes del santo. La primera, la fe, y la segunda, la humildad. Enmarca la escena. Las 2 calles laterales presentan esculturas de otros santos labradores: San Alejandro, San Eustaquio a la izquierda, San Eliseo y San Orencio a la derecha. El tercer cuerpo que están observando, el superior se apoya sobre un friso muy decorado. En su calle central, entre pilastras y 2 escudos reales, se sitúa la pintura de la Santísima Trinidad con la iglesia triunfante. En los extremos del ático podemos observar las esculturas de San Pablo y San Pedro, pertenecientes a un antiguo retablo.
entramos al camarín sepulcral de San Isidro Labrador. Es una pequeña estancia en la parte posterior del retablo que nos ayuda a acercarnos a los sepulcros de San Isidro Labrador y de su esposa Santa María de la Cabeza. El sepulcro es imitación, pero en madera, de la que fue quemada en la Guerra Civil de 1936, que era de plata, regalo de los plateros de Madrid en el año 1620. El arca que se ve en el interior del sepulcro la regaló en 1692 la reina Mariana de Neoburgo, en acción de gracias al recuperar su salud. Les invitamos a visitar la Real Colegiata de San Isidro, Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Y damos gracias en nombre del señor párroco de la Real Colegiata de San Isidro, don Ángel Luis Miralles Sendín, en nombre de toda la comunidad eclesial. En 1995, por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura, la Real Colegiata de San Isidro, antigua catedral, es declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento.